Pues buenas tardes a todos los que nos encontramos aquí. Yo les quiero compartir en estos momentos lo que vamos a presentar en este día. Y el día de hoy tenemos un lindo webinar que nos va a invitar a reflexionar, a meditar y a compartir sobre la práctica de nuestra fe en el sentido profundo de la encarnación. Y además, por ello, tenemos este título, Desde lo pequeño y situado, hacia una vida cristiana encarnada que nos va a conectar con el Dios vivo en todo momento, a través de los encuentros cotidianos de la vida. Y nos alegra tener con nosotros nuevamente aquí en Educater a Pedro Pablo Achondo Moya, que como ya sabemos, él es un teólogo que estudió teología en Brasil y Francia y nos va a hacer este gran regalo antes de la Navidad. Él ha sido misionero en diferentes lugares y ha trabajado en cárceles y en comunidades indígenas. Es académico de la Universidad Católica de Valparaíso y participa también en varios encuentros virtuales. También es un gran poeta y dicta talleres y cursos de teología. Es activista y luchador por un mundo más justo, desde abajo, desde los pobres, desde lo pequeño y situado. Creo que es un hombre comprometido con la vida y con el Dios que se hace compañero de camino. Eso nos ofrece a través de sus reflexiones y en su blog tiene varios artículos con encuentros hondos que no necesitan anunciarse, sino que la vida les ofrece y nos los ofrece como regalo sencillo y cercano. Pues escuchemos a Pedro Pablo, que estoy segura que esta Navidad será un cálido abrazo del Dios con nosotros. Pues adelante, Pedro Pablo. Bueno, antes que todo, muchas gracias, Re, por la invitación y a toda la comunidad teresiana. Feliz de estar acá nuevamente y me encanta que sea un grupo tan heterogéneo, aunque como dijo la hermana, de cabeza blanca, dijo ella de mucha edad, no importa, porque ahí está la experiencia, la sabiduría bonita y feliz de escuchar acentos de diferentes partes de América Latina, incluso de Europa. Eh, bueno. Voy a compartir pantalla entonces para comenzar este pequeño compartir. A mí nunca me gusta hablar de charla, ni conferencia, ni qué sé yo, ni curso, ni clase. Esto es un compartir fraterno entre discípulos y discípulas de Jesús, ¿ya? Eso es lo que hacemos. Eh, bueno, ahí está, ¿no? Como dijo Re, yo he propuesto esta pequeña reflexión compartida preparándonos para la Navidad, ¿no? Preparándonos para este evento hermoso, extraordinario, que ha transformado la historia de la humanidad, que ha transformado nuestras historias, nuestras vidas, que es el Dios hecho carne, Jesús, ¿no? Que celebramos en Navidad. Entonces yo les propongo entrar a esta reflexión desde lo pequeño y situado para poder finalmente atisbar digamos, proyectar una vida cristiana encarnada. ¿Ya? ¿Qué significaría esto? ¿Cómo lo imaginamos? ¿Qué proponemos? Etcétera. Entonces, para partir, quiero que hagamos 3 momentos, bien simple y rápido. Primero, miremos la imagen que acompaña la invitación, ¿no? Esta es una imagen que yo encontré por ahí, de un artista mexicano, si no me equivoco, o centroamericano, guatemalteco, por esas latitudes. Eh, Simplemente me gustaría que la miráramos, que intentáramos percibir quién está en la escena, qué personaje estamos viendo, por qué esta imagen está acompañando una reflexión sobre la encarnación, sobre Dios, sobre la fe. Pequeños segundos en silencio, vamos analizando, mirando. Muy bien, eso, ya yo no voy a decir nada porque después más adelante voy a aludir a algunas cosas de la imagen, pero por ahora yo quería que la hiciéramos nuestra, ¿no? Que percibiéramos los detalles, quiénes son, qué están haciendo,
cómo están vestidos, qué rostro tienen, etc. La segunda puerta de entrada es un texto bíblico, que lo conocemos de memoria, así que no lo escribí entero, de Mateo 13, que es esta famosa parábola. Son las parábolas del reino, y una de ellas es la de la semilla de mostaza. Entonces dice, el reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza, que un hombre toma y siembra en su campo. Es más pequeña que las demás semillas, continúa el texto, ¿cierto?, de las hortalizas, de la huerta o de las plantas, pero que finalmente termina siendo el árbol más grande, que incluso es tan grande que da sombra y cobijo, donde anidan pajaritos y vida, ¿no? Entonces, esta es la segunda puerta de entrada a la reflexión, ¿no? El reino de los cielos es como una semilla, pequeña, pequeña, diminuta, es la más pequeña, ¿no? No solamente es pequeña, chica, es la más pequeña de todas las semillas. Pero un hombre la toma y la planta en su campo. Por eso está ahí remarcado las dos palabras, las dos expresiones que quiero que nos queden en la retina en esta introducción, ¿ya? La semilla pequeña en su campo. No es cualquier campo, ¿ya? No es el campo, no es por ahí, ¿no? En este caso no la tiró al borde del camino, la siembra en su territorio, su campo. Y la tercera puerta de entrada es este hermoso texto del episodio del encuentro de Jesús con Zaqueo, de Lucas 19, del 1 al 10, que dice, cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo, Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Este es un texto fascinante, habría mucho que comentar, yo aquí simplemente quiero apoyarme en él, no voy a hacer tanto una reflexión bíblica así acabada, pero quiero que notemos de nuevo algunas pistas que nos dan para ir entendiendo de a poquito la idea de lo pequeño y lo situado, ¿ya? Eso es lo que vamos a ir trabajando. El hoy, ¿no? Porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Es muy interesante, más adelante vamos a profundizar y conversar sobre esto, de que Dios, el Dios de Jesús, es un Dios de la hora, ¿ya? Es un Dios del hoy. Al mismo tiempo un Dios de la promesa, ¿no? Y también es un Dios creador, es decir, es un Dios que está presente en todas nuestras temporalidades. Pero cuando queremos nosotros, cada una de nosotras que estamos acá, relacionarnos personalmente con Dios, nos remitimos al hoy, a la hora, al aquí, en este instante, mientras estamos conversando, mientras Zaqueo sube a ese árbol, ¿cierto? A ese sicomoro, para mirarlo, porque quiere conocerlo, y Jesús le dice, baja porque hoy me quedo. ¿Dónde? En tu casa. De nuevo, ¿no? En su campo, es tu casa. No, no te invito a ir a otro lugar, ¿ya? Para que vayamos viendo las pistas que los textos bíblicos nos van dando. Entonces, con la imagen, ¿ya? La imagen contextualizada, con sus vestimentas, sus colores, su ropaje, su camino, son 5 personajes que van caminando, ¿cierto? Uno podría decir, son una familia, no lo sabemos, la pintura no nos dice tanto, nos dice que hay una mujer, al parecer, un hombre que carga con unos palos y un machete, ¿no? Unas cañas de azúcar, parece que estaba trabajando en la espalda, ella las lleva en la cabeza. Al parecer ella lleva también, esto es muy típico, ¿cierto?, también del mundo andino, una manta donde atrás puede llevar alimentos, otras cosas, incluso quizás un bebé, ¿no? Lleva un bebé atrás, tampoco lo sabemos, pero carga con algo, y 2 niños pequeños, que uno podría decir son hermanos, es decir, es una familia, que fueron a cortar caña de azúcar y la niña pequeña recogía flores. Están acompañados del infaltable perro, ¿no? Entonces, van caminando, van camino a algún lugar, van volviendo de la faena del trabajo, van cansados, probablemente sí, pero al mismo tiempo parece que están felices, están contentos, con ese cansancio bonito de quien ha hecho
una buena tarea, un buen oficio, en fin. Entonces, es una situación cotidiana, concreta, que nos conecta con muchísimas personas de nuestros pueblos latinoamericanos, que nos conecta con el mundo de los trabajadores, el pueblo sencillo, que nos conecta con el mundo indígena. Podemos ver por las vestimentas, ¿cierto? Los rostros, están descalzos, nos conecta con la gente más sencilla, humilde, probablemente con los pobres de nuestra tierra, etc. Y en un ambiente hermoso, ¿no? Un ambiente lleno de verde, un ambiente muy Laudato Si, habría que decir, ¿no? Con plantas, una selva, no hay cemento, no se ven edificios, no se ven construcciones, son ellos y la naturaleza. Ellos y la naturaleza. Y esta familia, la pregunta que podríamos tirar al tiro, así como empezando, ¿nos dice algo de Dios? Esta familia nos dice algo, nos remite a aquella otra familia, la familia de Nazaret. Por ahí va la cosa hoy día, ¿no? Entonces, tenemos esa imagen, tenemos esta semilla pequeña que un hombre planta en su campo, tenemos Jesús que se encuentra con Zaqueo en un día cualquiera, en una situación particular, y le dice, hoy nos vamos a conocer, hoy nos vamos a encontrar, hoy vamos a conversar. Y sabemos lo que produjo esa conversación, ¿no? La transformación interior de Zaqueo, quien después de haberse encontrado con Jesús, cambia su vida, ¿no? Y no solo le devuelve a los pobres lo que les pertenece, sino que les da 2 veces más. Entonces, entrando con esta gran introducción, yo les quiero compartir una reflexión sobre lo pequeño y lo situado para caminar hacia un cristianismo que tome en serio la encarnación, ¿no? Hacia un cristianismo encarnado. Entonces, la pregunta que quiero aquí intentar esbozar en voz alta es ¿qué acentos, y para los que han estado en otras conversaciones conmigo, esto les va a sonar conocido, qué sabores y colores, así llamamos la otra vez, ¿te acuerdas? A una serie de charlas que estuvimos dando, compartir un taller sobre la iglesia híbrida, era en ese caso, qué sabores y colores adquiere un cristianismo de lo pequeño y situado. Es decir, pensar el discipulado de Jesús, la vida comunitaria, la vida de fe, el amor a Dios, pensarlo y vivirlo desde lo pequeño y desde lo situado, ¿le agrega algo, algún tono, algún sabor, algún color a nuestro camino de vida, a nuestro discipulado creyente? Entonces, para eso primero hay que definir algunas cosas, ¿ya? Y lo primero es entrar a la idea de lo pequeño. ¿Qué estoy entendiendo yo cuando me expreso así, ¿no? A partir de lo pequeño? Creo que hay varias dimensiones que podríamos compartir. La primera, en la idea de lo pequeño, hay una dimensión espiritual que tiene que ver con lo que en las escrituras se llama los Anawin, ¿no? Los pobres de Yahvé, los pobres del Señor, los pobres de Dios. O uno podría decir, los bienaventurados, los que tienen espíritu de pobre. Entonces, hay una dimensión espiritual en lo pequeño. Y hay familias espirituales, no podría decir, la familia de los hermanitos de Jesús, de Carlos de Foucault, de la espiritualidad del desierto, la espiritualidad franciscana, y muchas otras que han intentado darle justamente un sabor particular, un tono especial a este espíritu de pobres. Las congregaciones mendicantes, las monjas y monjes del desierto, es decir, está en el corazón del Evangelio el volvernos pequeños. Podríamos haber tomado el texto también de Jesús con los niños, ¿no? El que no se hace como ellos, el que no se hace como un niño, el que no se hace pequeño, no entrará en el reino de los cielos. Entonces hay una dimensión espiritual contundente, ¿ya? ¿Qué significa espiritualmente hacerse pequeño, pobre, abandonado frente al Señor?
Entonces, por un lado eso, ¿no? Entonces, lo pequeño nos remite a esa dimensión espiritual. Luego una dimensión pastoral que tiene que ver con el trabajo humilde y la acción sencilla. Es decir, cuando hablamos de lo pequeño en lenguaje pastoral, estamos tomando distancia de grandes empresas, de grandes estructuras, me refiero a eso, de generar inmensas cosas, grandes eventos, ¿no? Como uno pudiera decir, no tengo nada contra ello, ¿no? Como la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, no son encuentros pequeños, ¿ya? No son de caballería ligera, se demoran años y hay que invertir un montón de dinero y un montón de infraestructura y un montón de cosas para poder realizarlo. Es decir, yo estoy hablando de otra cosa, de un trabajo como cuando en el Evangelio se dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, ¿no? Sin grandes aspavientos. Entonces, lo pequeño y la pastoral apunta a ello, ¿no? A un trabajo silencioso, un servicio humilde. Uno pudiera decir a lo que algunos teólogos, y lo quiero nombrar aquí porque es un teólogo muy querido mío, muy amigo, Ronaldo Muñoz, que mañana aparte está de aniversario de Pascua, de su Pascua, número 12, que habla de la iglesia samaritana. Y es divertido porque después el Papa Francisco también habla de la iglesia samaritana, pero Ronaldo habla de esto 20 años antes que el Papa. Pero es muy interesante que Francisco lo haya adoptado también, ¿no? Como esa iglesia que está al servicio, como la parábola del buen samaritano, ¿no? Esa es la iglesia samaritana. Entonces, lo pequeño se trata de hacernos samaritanos como la parábola, desde un trabajo humilde, sencillo. Quiero buscar retribución que apunta a lo gratuito, a la entrega. Pensemos en todos esos textos de Jesús que dicen, si te piden caminar una milla, tú caminas 2. Si te piden una túnica, tú dale también el manto. ¿Qué está queriendo decir Jesús con eso? La donación, la entrega solidaria. Bueno, eso es la dimensión pastoral de lo pequeño. ¿Se dan cuenta? Luego, después podemos tener un rato de conversación. Por favor, ustedes ahí me preguntan todo lo que quieran y seguimos conversando. Luego, lo pequeño tiene una dimensión política, sin duda, ¿no? Sin duda. Hoy día, y yo al inicio hacía alusión a que este domingo tenemos elecciones presidenciales en Chile, y la política hoy día no se juega en lo pequeño, digamos, la que aparece. Es paradójico porque en realidad se juega sobre todo en lo pequeño. Pero la que aparece de otra forma, ¿no? En forma de debate televisivo, en forma de fake news, en forma de tropezones, de atacar al otro. Es decir, pareciera que la política, en lo que aparece, ¿ya?, en los medios de comunicación, está lejos de ser esa política del tú a tú, ¿ya? Por eso aquí lo llamo aquí. ¿Cuál sería la política, la dimensión política de lo pequeño? Ese encuentro personal, esa escucha, ese acoger el lamento del otro, el lamento ciudadano, ¿no? ¿Cuáles son sus quejas, sus búsquedas, sus esperanzas, sus luchas? Que la dimensión política en lo pequeño se juega en ese encuentro personal con el otro. Con el otro con el cual, uno podría aquí citar a Fratelli Tutti, con el otro con el cual yo genero una amistad política, una fraternidad política, o ciudadana, si queremos, ¿no? Entonces lo pequeño tiene efectivamente una dimensión política, ¿no? De conversación, de debate, de escucha, de incluso poner en común cuáles son nuestros principios éticos, y qué es lo que nos mueve, qué es lo que te mueve a ti, qué es lo que me mueve a mí, hasta dónde estoy dispuesto a ceder, renunciar, entregar. Bueno, esa es la política. Y finalmente, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Y no nos ponemos de acuerdo solamente porque hay una ley, ¿cierto? Una ley gigante que algunas personas muy ilustradas escribieron y redactaron. Sino que nos ponemos de acuerdo políticamente en las cosas más comunes. Como desde quién bota la basura hasta quién lava los platos. Es decir, hay una política familiar, doméstica. Bueno, esa es la política de lo pequeño, que se va, como círculos concéntricos, se va agrandando, y en la comunidad cristiana nos pasa lo mismo. Bueno, ¿quién se hace cargo? ¿Quién se ofrece? ¿Quién quiere leer? ¿Quién va a compartir la palabra? ¿Quién nos ayuda a cantar? ¿Quién nos ayuda a meditar? ¿Quién nos ayuda a rezar?
Pongámonos de acuerdo. Eso va a ser política, ¿no? Eso es ser políticos. Luego una dimensión social, que me parece que es más evidente y que es mucho más amplia que lo que yo estoy diciendo acá, pero que se trata de ser constructores de paz, agentes de paz, generadores de diálogo, narradores de esperanza, narradoras de esperanza, ¿no? Es toda la vida social con lo que nos encontramos en el diario vivir. Ahí también hay una dimensión de lo pequeño, ¿no? Cómo yo me encuentro con la espiritualidad del otro, con la fe del otro. ¿Dónde está el Dios en que el otro se está o la otra se está apoyando? Bueno, esa es la dimensión social de lo pequeño. Y finalmente una dimensión que quizá está bastante menos trabajada, yo aquí la llamé una dimensión creatural. Es decir, cuando nosotros asumimos que somos criaturas delante del Creador, en referencia a Dios, eso sí que nos sitúa en nuestro lugar, ¿no? Entonces lo pequeño es volver a nuestro lugar creatural, por así decirlo, y saber que no somos dioses, que nadie lo es, que nadie tiene la verdad absoluta, que nadie es la bondad plena, que nadie... ¿Se dan cuenta, no? Entonces volver a esta dimensión creatural nos hace mucho bien, nos hace humildes. Aquí volvemos a la etimología de la palabra que es tan bonita, ¿no? De humus, tierra. Humillarnos no es algo malo, ¿no? A uno mismo, ¿no? Autohumillarnos es volver a ser tierra. Pensemos en la vida de Jesús, quien se autohumilló a sí mismo, la kenosis, ¿no? Se abajó, se abandonó a sí mismo, renunciando a su condición divina. Eso es lo que estamos celebrando ahora en un par de semanas más. A un Dios que renuncia a su condición divina. Eso se nos olvida constantemente. Y empiezan estas confusiones constantes que tenemos todos, o muchas y muchos, de creer que Jesús es Dios a secas. No, es que Jesús es Dios. Y no es así. A esa frase hay que ponerle mucho nota a pie de página. Porque Jesús no es Dios a secas. Jesús es el Dios en la carne. Es el Dios venido a lo humano. Es el Dios que ha entrado en la historia. Y mire lo que voy a decir ahora. Es el Dios que se ha hecho pequeño y situado. Es el Dios que se ha hecho pequeño, es decir, ha renunciado a su condición divina, y situado porque pertenece a un contexto espacio-temporal, cultural, político, religioso, particular, ¿no? Como cuando alguien decía, pero si Jesús no fue católico, ¿no? La gente se escandalizaba, se espantaba. Claro que no fue católico. Jesús nunca fue a misa. Jesús no se confirmó. Claro que no. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, esto es lo pequeño, ¿ya? Con esas 4 o 5 dimensiones, obviamente hay más, pero simplemente quiero intentar explicar de qué estamos hablando. Y el segundo concepto, ¿ya? O idea, noción en la que nos estamos apoyando, es lo situado. ¿Qué significa ser situados? Primero significa entender que somos cuerpo. Somos cuerpos, ¿ya? Cuerpos, y por eso quería que vieran la imagen inicial. Somos cuerpos que tenemos ciertos rasgos particulares, ¿no? Diferentes, colores, texturas, tonos, ¿no? Y cada uno es único. Somos esto que soy. Y el cuerpo que soy, Dios lo ama. Dios lo admira. Es maravilloso. Pero esto es lo primero que soy. Mi primer territorio, uno podría decir, mi primer lugar situado, ¿ya? Mi primer lugar contextual, donde primero somos, es en nuestro cuerpo. Luego, estamos instalados, ¿ya? En un tiempo particular. Cuando Jesús se encuentra con Zaqueo, que está en el árbol, ¿ya? Fue en un tiempo concreto. No fue ayer, no fue antes de ayer, no fue hace un siglo, fue, si es que aconteció históricamente tal como lo relata el Evangelio, sucedió en la Palestina primera,
en un pueblo pequeño, cerca de Nazaret, en un día que no sabemos si hacía sol, estaba nublado, había llovido, estaba húmedo, en fin, ¿no? Pero es una temporalidad específica, particular. Entonces, cuando hablamos de lo situado, referimos al tiempo. Al tiempo de Dios, al tiempo de Jesús, de Nazaret, judío, palestino, humilde del siglo I, y a nuestros tiempos, ¿no? El tiempo mío, Pedro Pablo, que estoy en Valparaíso, Chile, el tiempo de la hermana X, que nos hablaba desde Portugal y desde un lugar particular, el tiempo de Re, que está en la Argentina, en un lugar, sentada en una silla, en una comunidad, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, aunque nos encontramos y la virtualidad nos permite entrecruzar nuestros tiempos, lo que es maravilloso, ¿no? Cada una y cada una está situado y situada en un lugar específico, en un tiempo particular. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bueno. Y después, entonces, cuando hablamos de situado, referimos también al territorio, ¿ya? Es decir, el territorio aquí en sentido amplio, esto es una expresión bien rica, bien polisémica y bonita, porque no es solo el lugar, ¿no? No es solo el espacio, ¿no? ¿Dónde estoy? Estoy en una pieza, estoy en un departamento, estoy en una casa, en un jardín, en el campo, ¿no? Sino también tiene que ver con las condiciones culturales que me rodean. Cuando yo digo somos nuestro territorio, estoy diciendo también la lengua que hablo, ¿no? Al principio estaban ahí en Baixepá, ¿cierto? Y por ande estaban ahí hablando un poquito de guaraní, que es una lengua maravillosa, que yo no la hablo y me encantaría aprenderla. Yo sé como 3 palabras nomás y nada más, porque las lenguas originarias de nuestros pueblos indígenas son poéticas, son poesía. ¿Se dan cuenta? Y eso marca un territorio. La forma en que yo nombro las cosas, la forma en que yo me refiero a Dios. Es muy diferente decir Dios que decir Ñandeyara, ¿no? Dios. Yo no sé lo que es eso. ¿Qué significa Dios? ¿No? Parece que viene del griego, ¿cierto? Theos, deidad, no sé, ser superior, no tengo idea, ¿no? Ñandeyara, si no me equivoco, es nuestro dueño, ¿no? El dueño nuestro, nuestro Señor. Qué hermoso, ¿no? ¿A quién le debo la vida? Es muy diferente decir Theos, que decir el dueño nuestro, que incluso es plural, ¿no? No es mío, es nuestro. ¿Se dan cuenta? Para poner un ejemplo, es decir, nuestro ser territorio habla del espacio, habla del lugar donde estoy, habla de mi cultura, habla de mi lengua, habla de las condiciones con las cuales crecí, donde estudié, lo que aprendí, la familia que me crió. Bueno, todo eso es mi situación. Todo eso me hace ser quien soy. Entonces, dicho eso, lo situado tiene que ver con la forma en que conocemos la realidad. Cómo yo conozco el mundo. Cómo yo interpreto el mundo. Cómo yo interpreto la vida. ¿Ven? Entonces no es lo mismo, aquí voy a poner un ejemplo para que esto se entienda bien, no es lo mismo cómo interpreta la vida una mujer haitiana, migrante, pobre, que ha tenido que venir a Chile por necesidad, dejando a sus hijos en su tierra, y que vive en las periferias, y que trabaja de sol a sol, humillándose injustamente. Bueno, como esa persona conoce la vida, interpreta el mundo, es muy diferente que cómo lo interpreta el presidente de la República de México. ¿Se entiende, no? Porque están en situaciones completamente distintas. Para no decir en mundos paralelos. Y esa situacionalidad, por llamarlo de alguna forma, no solo, y tiene que ver con el cuerpo, obviamente, ¿no? Tiene que ver con los cuerpos. No es lo mismo, yo les puse el ejemplo de una mujer haitiana, pero haber hecho un varón haitiano, ya es diferente. Porque él se entiende de su corporeidad de varón, que siempre ha estado en supremacía y en opresión, muchas veces, de la corporeidad femenina de la mujer.
Entonces, a eso me refiero, ¿no? Eso es pensar situadamente y entender que nuestra manera de interpretar el mundo depende de dónde estamos, con quiénes estamos, cómo hemos crecido, etc., ¿no? Dicho concreto es como cuando alguien decía, la cabeza piensa donde pisan los pies. Es un dicho muy bonito, ¿no? Muy profundo. La cabeza piensa como donde pisan los pies. Es decir, donde estoy parado, situado, mi realidad, lo que veo, bueno, es como yo voy a mirar, voy a entender, voy a interpretar. Entonces, finalmente, lo situado tiene que ver con la forma en que conocemos, la forma en que amamos, y miren esto, la forma en que creemos. Aunque creamos en el mismo Dios, el Dios de Jesús que vamos a celebrar, ¿cierto? En un par de semanas más, lo repito, en Navidad. Aunque sea el mismo Dios, yo creo desde lo que soy, cuerpo, tiempo, territorio, familia, cultura, lengua, de manera distinta de cómo cree un hermano, también católico, que nació en el Congo, que se ha criado con otra lengua, con otra cultura, con otro lenguaje, con otra familia, con otra historia. Bueno, eso es fascinante y hay que tomarlo en serio, porque la encarnación tiene que ver con esto. Entonces, dos grandes conceptos, ¿cierto? Lo pequeño y lo situado. Vamos a ver cómo ahora los juntamos. Lo pequeño y lo situado tiene, desde la fe cristiana, un origen, ¿no? Un origen que es un lugar situado, que no sabemos muy bien cómo es, y lo representamos de diferentes maneras, como un pesebre, un establo, una cunita, un lugar de animales. No sabemos, ¿no? Y si ustedes se ponen a mirar y a buscar imágenes de pesebre, en España le dicen el Belén, de los Belenes, ¿ah? O como se diga en diferentes países del mundo, vamos a encontrar con todas las interpretaciones posibles. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Qué animales? ¿Son animales propios de nuestro tiempo de ahora? ¿Son los animales que había en la Palestina? Pero podemos nosotros poner una vaca, un chancho, un perro, los animales que nos gustan. Podemos reinterpretar la escena de la encarnación. Eso tiene que ver con lo situado. ¿Se dan cuenta? Bueno, simplemente pongo esta imagen para que veamos de qué estamos hablando. Estamos hablando de un Dios que escogió una situación y escogió empequeñecerse, a bajarse, a hacerse pequeño para entrar a la historia y ser un tú. Esa es la encarnación. Dios que se vuelve un tú para la humanidad, para poder conversar de tú a tú. Dios baja para conversar de tú a tú y de esa manera elevar al humano, ¿no? Es el movimiento de descenso y ascenso. Entonces, no nos ha quedado claro todavía, la encarnación, como dice algún autor por ahí, es el evento sin analogías. A mí esta expresión me encanta, porque quiere acentuar de que esto pasó solamente una vez en la historia, nunca había sucedido antes y nunca volverá a suceder. Ese es el evento sin analogías, no hay punto de comparación, no podemos compararlo. Ah, es como cuando... No, no es como cuando. Ah, pero esto que pasó puede ser, es como si... No, tampoco. ¿Se dan cuenta? No hay analogía, no hay paralelo, nos falta lenguaje. Nos falta lenguaje para decir algo que ha acontecido una vez en la historia de la humanidad, no sabemos muy bien cómo, sabemos muy bien por qué. Eso, creemos saberlo, pero no sabemos muy bien cómo, ¿no? Y sabemos que no volverá a suceder. ¿Ya? Y esto es bueno también repetirlo, ¿eh? La llamada parusía, como San Pablo la llama, o segunda venida, o encuentro definitivo, no es una segunda encarnación, ¿ya? No es Dios que vuelve a nacer con otro nombre, en otro lugar, de otra más, no. Tampoco es Dios que entra en la historia así como una especie de... No, ¿ya?
Eso no más para que quede claro, no quiero entrar en ese tema, porque es otro tema. Lo que me interesa es entender que la encarnación de Dios en la persona de Jesús, que nace de María de Nazaret, es un evento único, irrepetible, sin analogías. Y como es sin analogías, único, irrepetible, nosotros necesitamos, por un lado, darle lenguaje, reinterpretarlo, comprenderlo, ¿cómo decirlo? Ponerle nombre, ponerle imágenes, ponerle techo. Lo necesitamos. Entonces, por eso es muy bonito que el Belén o el pesebre se reinterprete en todas las culturas y en todos los pueblos. Es maravilloso, porque es una forma de apropiárnoslo. Es Dios que no solo se encarna en la Palestina del siglo I y listo, se acabó. Es Dios que cotidianamente, todos los años, todos los meses, todos los días, vuelve a encarnarse, no de la misma manera, porque ese evento es único y sin analogía, pero vuelve de otra manera a nacer, a hacerse pequeño y situado en nuestras vidas cotidianas. ¿Sí? Ya, después podemos seguir profundizando en esto, pero es importante. Entonces, tenemos lo pequeño, tenemos lo situado, tenemos la encarnación. ¿Cómo entender entonces ahora un cristianismo de lo pequeño y situado? ¿Cómo entender este cristianismo, esta forma de seguir a Jesús, esta forma de vivir la fe que toma en serio la encarnación y se hace cargo de un Dios que se abajó y un Dios que desea estar presente en todas nuestras situaciones vitales? Porque Él mismo se creó una situación. Él se hizo situación. ¿Sí? Entonces, aquí yo puse 6 aspectos, que son los que voy a desarrollar ahora en los próximos 10 minutitos, para que nos quede un rato largo para conversar. Lo primero, un discipulado creyente, que se hace cargo de lo pequeño y situado, lo primero que hace es tomar en serio la encarnación. Y esto que parece obvio, lo quiero repetir. Porque ¿qué significa tomar en serio la encarnación? Significa asumir realmente como una verdad de fe profunda de que Dios se hizo hombre, ¿no? Ser humano, pero de verdad, ¿no? No a medias, no en apariencia, no estaba jugando a... Entonces, cuando nos tomamos en serio la encarnación, nuestra imagen de Dios también cambia. También cambia. Nuestras catequesis en esto han fallado muchas veces. Perdón que lo diga así. Pero muy fácil darse cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando seguimos creyendo que Jesús era Dios a secas. ¿Sí? Cuando creemos que Jesús sabía todo, estaba jugando a ser humano, ¿no? Cuando quería se iba, cuando quería llegaba, cuando él sabía lo que iba a pasar. ¿Se entiende? Lo deshumanizamos, lo transformamos en una cáscara de humano. Y eso no tomar en serio la encarnación. Es desdecir a Dios. Porque Dios lo que quería, lo que deseaba, era entrar en la historia y asumir la situación, asumir un cuerpo. Imagínense. No solamente asumir un cuerpo, sino asumir un nacimiento, con todo lo que eso implica. Creo que estas cosas merecen mucha reflexión, seria, ¿no? Entonces, un cristianismo de lo pequeño y situado se toma en serio la encarnación, ¿ya? Dios se hace humano, se hace historia, tiene una referencia histórica en un pueblo del Mediterráneo, y al mismo tiempo Dios, a través del Espíritu, sigue encarnándose, ¿no? En múltiples culturas, en múltiples tiempos, en múltiples pueblos, con toda la fuerza que eso invoca. Y la Iglesia tiene que aprender de esto. A mí me gustó mucho un texto del Papa Francisco en Querida Amazonía 6, ¿ya? Para que no se le olvide nunca, cuando el Papa dice, todo lo que la Iglesia ofrece debe encarnarse
de manera original en cada lugar del mundo. Todo lo que la iglesia, me lo sé de memoria, ¿ya? Por eso todo lo que la iglesia ofrece tiene que encarnarse de modo original en cada lugar del mundo. La liturgia tiene que encarnarse, la doctrina tiene que encarnarse, la pastoral tiene que encarnarse, las estructuras eclesiales tienen que encarnarse. ¿Cuán lejos de eso estamos? Estamos muy lejos de eso. Porque de hecho, más bien lo que tenemos es un molde que repetimos de cultura en cultura, de pueblo en pueblo, de tiempo en tiempo. Pero tiene muy poco de encarnación. Tiene muy poco de encarnación. Cuando hablamos de encarnación, en serio, tenemos que pensar en cómo es un cristianismo guaraní, cómo es un cristianismo afrodescendiente, cómo es un cristianismo latinoamericano, cómo es un cristianismo rural. ¿Es diferente que un cristianismo urbano? ¿Ven? Ahí nos estamos encarnando. Y se complica la cosa, pues nos vamos metiendo cada vez más en ese pesebre pequeño. Y eso va adaptando otras formas, otros moldes, otros rostros. ¿Ya? Para que no se nos olvide lo que yo dije de situado y pequeño. Tomémoslo en serio esto. ¿Cómo creer desde lo que somos, desde los cuerpos que somos, desde las historias que somos? Ya, eso por un lado. Después podemos profundizar más. Entonces, tomarse en serio la encarnación. Ahí yo le puse ecológico y cultural, claramente, ¿no? Es decir, un cristianismo encarnado no solamente dialoga con la cultura en la que se encuentra, sino también con el medio ambiente en el que está. Entonces los símbolos van a ser otros, los sonidos van a ser otros. Volvamos a la pareja del inicio. Los colores de la ropa van a ser otros. ¿Cómo deberían ser las vestimentas litúrgicas de los pueblos cuya cultura posee esos tejidos, esos colores, esos atuendos? ¿Se entiende? Desde esos detalles, ¿no? Porque si no, de nuevo, estamos metiendo un molde de afuera y no encarnando. Bueno, un cristianismo así, o un discipulado creyente, se juega en los detalles de la vida cotidiana. Aquí yo puse, asume los detalles de la vida cotidiana, donde se juega casi todo. Ya, no voy a decir todo para no exagerar, aunque yo soy exagerado, pero aquí no quiero exagerar. Casi todo se juega en los gestos, palabras y detalles de la vida cotidiana. Ahí se juega el cristianismo de lo pequeño y situado. ¿Se dan cuenta? No, de nuevo, no insisto, no en grandes empresas pastorales, no voy a fundar una universidad católica para no sé qué, no. ¿Le pediste perdón a tu hermano? ¿Trataste con cariño a tu hermana? ¿Saliste de tu ego para abrazar al otro? ¿Fuiste diligente con el caído? ¿Entregaste ternura a la persona que han pisoteado? ¿Te ofreciste para algo? ¿O estás esperando que en realidad los demás se ofrezcan primero? Etcétera, ¿no? Los detalles de la vida cotidiana. Ahí se juega todo, casi todo. El ser cristiano tiene que ver con eso. Y esto de nuevo, lo pequeño y lo situado, lo cotidiano, lo del día a día. ¿Ya? No la cosa gigante, macro, no sé cuánto, que requiere... No, ¿ya? Luego, es un cristianismo que no teme a las sorpresas del espíritu. Es decir, un cristianismo valiente, osado, creativo, fecundo. ¿Por qué? Porque sabe que la vida cotidiana es así. Porque se gesta desde ahí, desde lo pequeño. ¿Se dan cuenta? Cuando estamos en lo pequeño, le abrimos la puerta al espíritu. Y el espíritu sopla y él sabe para dónde viene y para dónde va. Y está todo bien. Porque ya no tenemos nada que perder. No tenemos nada que perder porque no estamos anclados, no somos esclavos de megaproyectos. Nuestro único proyecto es la vida cotidiana. Amar, servir, esperar, celebrar
con los otros, en lo situado de la vida cotidiana. Luego, es un cristianismo que está atento a las diferencias. Esto es importante, también se nos olvida a veces, pero es importante, porque cuando hablamos de lo situado, estoy hablando de lo distinto. Recordemos el ejemplo que les puse, ¿no? La mujer migrante haitiana que viene a Chile, el presidente de México. ¿Ah? Son diferentes. Yo podría decir, no, que somos todos iguales. No, gran falacia. Somos todos hermanos, somos todos queribles, somos todos amables, somos toda una gran familia, sí, pero somos distintos. Pensamos distinto, amamos distinto, esperamos otras cosas. Si la gracia del cristianismo no es unificar, uniformizar, es que en la gran pluralidad del mundo podemos cohabitar en paz. La primera comunidad cristiana, si podemos llamarla así, judeo-cristiana, ¿no?, de la Palestina del siglo I, marca la pauta. Tenía un judío, tenía un griego, tenía un escriba, tenía un celota, que era un compadre violento que quería tomarse el templo. O sea, tenía un pacífico, tenía un violento, tenía un loco, tenía un miedoso, tenía un pescador. Los tenía todos, un revoltijo. Jesús se buscó un revoltijo. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para mostrar de que en la diferencia, en la pluralidad, era posible convivir en paz. Era posible generar una experiencia espiritual, ética, política, fundante. Entonces el cristianismo de lo pequeño y situado está atento a las diferencias. Las va a tomar en cuenta. No las va a pasar por encima. No va a decir aquí tráiganse su cultura, su lengua, vamos a hablar todo en latín. No. Va a decir, usted habla guaraní, qué maravilla, reza en guaraní. Y yo no entiendo guaraní, entonces yo voy a tener que aprender. Yo no te voy a obligar a ti a hablar español. Y reza en guaraní. Cuando te salga del corazón, reza en tu lengua. No reza en la lengua que los demás van a entender. ¿Qué importa? Porque esa es tu esencia, eso eres tú. Dios te quiere así. ¿Ven? Eso significa las diferencias. Y nosotros tenemos que aprender a acogerlas. De eso se trata, ¿no? ¿Cómo yo integro eso, esa lengua, esa forma, esa manera, esa textura? ¿Cómo yo aprendo de ella? En vez de opacarla, de ponerle el mismo papel a todo. Todos lo empapelamos igual. Que no se noten las diferencias. En general pasa eso, es impresionante. En la iglesia le tenemos miedo a las diferencias, porque nos asusta, nos desarma. Bueno, luego un cristianismo de lo pequeño y situado, esto lo voy a pasar rápido porque es evidente, pone las necesidades del otro antes que las propias, ¿no? Las necesidades del otro están primero. Dicho en difícil, hace suya una ética del otro, ¿no? Una ética del otro. El otro está primero, el otro antes que yo. Eso es corazón del cristianismo. Está en la esencia. Está en toda la praxis de Jesús de Nazaret. No creo que haya que profundizar más que en esto. Y luego, es un cristianismo que aprende de los pobres sus luchas y esperanzas. ¿Por qué? Porque ellos son los pequeños. Porque ellos son las semillas de mostaza. Porque sus luchas, sus esperanzas, su resistencia, su sobrevivencia en este mundo es lo que anima. Es como el corazón que resiste. Son los músculos que le dan vida, ¿no?, a todo nuestro existir. Son las semillas, aprendemos de ellos, de los movimientos sociales, de las comunidades de base, de las pequeñas barriadas, de las favelas. Ellos son los pequeños maestros. Y esto también, insisto, no creo que haya que explicar mucho porque está en el corazón del Evangelio, tiene que ver con el hacerse pobre, tiene que ver con lo pequeño. Y aquí es muy interesante porque el Papa Francisco ha vuelto a reivindicar, y yo creo que lo hace porque él es latinoamericano y se empapó de la teología del pueblo, de la teología latinoamericana, se empapó de ella, y por eso es capaz de decir, yo quiero una iglesia pobre y para los pobres. No solo una iglesia para los pobres, Francisco ha dicho, yo quiero una iglesia pobre. Bueno, habría que sacarle punta a eso. ¿Qué quiere decir con eso?
¿Qué gestos podemos hacer eclesialmente para hacernos más pequeños? A los ojos de Dios y a los ojos del mundo. Bueno, por ahí 6 pistas para profundizar en este camino creyente, en este camino cristiano que nos acerca al pequeño pesebre de Belén, ¿no? De eso se trata, estamos metiéndonos dentro del pesebre, pero metiéndonos con profundidad y con densidad teológica. Con densidad teológica. Yo aquí, ya para que nos quede un rato largo, como les decía, porque la hora pasa rápido, les dejo 2 preguntas, ustedes las pueden tomar o no, después para la conversación que vamos a tener ahora, pensé en poder ofrecerla. La primera es, ¿qué pasos comunitarios y personales, ¿ya? Cada uno, pero también las comunidades en las que estamos, las capillas, o los colectivos, o las familias, ¿no? Sus familias, quienes sean, ¿qué pasos podemos dar para madurar esta manera de seguir a Jesús? ¿Ya? Y digo madurar porque esto tiene que crecer, tiene que robustecerse, tiene que hacerse carne. La palabra encarnación es fascinante. El cristianismo entero tiene que ver con la carne, ¿no? Con la carne de Dios, con la carne humana, con la carne del mundo, con la carne social. Entonces eso tiene que madurar como un árbol, como una semilla. Bueno, ¿qué podemos hacer para que esta manera, desde lo pequeño y situado, se haga realidad en nuestro seguimiento de Jesús? Y la segunda pregunta es, ¿vivo mi fe o vivimos nuestra fe de manera encarnada, contemplando lo pequeño y amando en lo situado? Realmente, porque esta pregunta puede parecer también un poco obvia, pero muchas veces nuestro cristianismo, nuestra fe, nuestra manera de vivir la fe es muy desencarnada. Es muy desencarnada, ¿no? Es decir, no toma en cuenta lo situado, no toma en cuenta lo pequeño, no está enraizada en la historia, no conoce la historia. Es muy fácil que nuestro cristianismo se espiritualice en el mal sentido de la palabra. Se espiritualice. ¿Ya? Y nuestra vida de fe sea una vida sin carne. Eso me parece que es terrible, porque, insisto, el deseo de Dios, del Dios Trinidad, ha sido siempre venir al mundo. Plantar su tienda, como dice San Juan, en medio de la historia, en medio del pueblo. Él ha querido entrar. Si nosotros tenemos que ayudarlo a salir, ¿no? Jesús ha querido bajar y nosotros todo el tiempo estamos ahí, Cristo Rey, celebrando unas fiestas, tirándolo para arriba, poniéndole corona y cosas. ¿Para qué? Como la imagen primera la puse de adrede. ¿Acaso esa imagen no nos habla más de Jesús que muchas otras? Siendo que quizás no tiene nada que ver con Jesús. No es una imagen cristiana, ¿no? Pero a mí, por lo menos, esa familia me remite a la familia de Nazaret. Pequeña, humilde, descalza, trabajadora, sonriente, situada, no desencarnada, con sus colores, con sus texturas, con su rostro, con sus problemas, con sus límites, con sus dudas. ¿Ven? Bueno, les dejo estas 2 preguntas para que podamos conversar o las que ustedes quieran, y simplemente decirles que esta es la encarnación. Así como en algún momento hubo un Belén, cada Navidad Dios vuelve a hacerse carne en alguna de esas casitas de esta favela brasilera. Ahí está la estrella, hay una estrella por ahí que está alumbrando el camino. Aquí yo le puse un marcador tipo Google Maps, así, aquí hay que llegar porque en alguna de esas casitas está haciéndose carne nuevamente el Dios de los pobres, el Dios de la vida. No al modo de ese evento sin analogías. No hay otro Nazaret, otro Belén, no lo hay, porque la encarnación ya fue, de una vez y para siempre. Pero sabemos que se actualiza, desde la fe se actualiza la encarnación todo el tiempo, no solo el 24 de diciembre en la noche.
Todos los días Dios nos vuelve a visitar. Hoy me quiero quedar en tu casa. ¿Ah? Saqueo, hoy me quiero quedar en tu casa. Muchas gracias. Eso, con eso yo voy a dejar de compartir para que tengamos un ratito de conversación. Muchas gracias, Pedro Pablo, por este mensaje tan grande y fuerte que rompe paradigmas mentales y también afectivos, pero que son importantes para nuestro crecimiento en la fe. Y yo quisiera invitarlas e invitarlos a, si quieren hacer alguna pregunta, compartir algún comentario. Ricardo, tú habías escrito algo en el chat, si lo quieres compartir. Y pues lo que queramos decirle a Pedro Pablo y aprovecharlo. Hola, buenas tardes. Gracias, Re, por el pase. Sí, muy buenas tardes, don Pedro Pablo. Hola, Ricardo. Somos coterráneos aquí, chilenos de Temuco, sí, de la Cato de Temuco. Sí, agradecer primero que todo a usted y a todos los que están presentes. Es bonito poder estar en esta instancia. Y lo que yo, o sea, con humildad y también con pidiendo permiso ahí, recomendaba dos lecturas que tenían igual relación con lo que estabas diciendo, de José María Vigil, de la teoría, o sea, la teología del pluralismo religioso, que habla de un cristianismo plural, de entender la pluralidad, no buscar asimilar todo porque es una forma de colonialismo en el fondo, y le hacía mucho relación con lo que tú decías de vivir la encarnación, un cristianismo guaraní, un cristianismo de la Araucanía, un cristianismo latinoamericano. Cuando asumimos la encarnación, estamos, digámoslo así, luchando contra el colonialismo que muchas veces inconscientemente seguimos implantando. Un colonialismo religioso que es con toda la buena intención del mundo, si nadie dice que no sea con buena intención, pero de pronto cuando ignoramos esto, cometemos el error de seguir uniformando todo y pasamos por encima de las culturas de las personas. Y el otro texto era el de Jesucristo en el pluralismo religioso de don Antonio Ventué, que es muy buen libro. Si alguno quiere leerlo por ahí, lo puede buscar. Yo al menos lo considero un buen libro. Y igual tiene relación con esto, que de la pluralidad y de entender este encarnarse y de entender que esta encarnación trae consigo aceptar y valorar como positiva la diversidad. Eso. Muchas Sí, gracias. buenísimo. No, gracias a ti, Ricardo. Excelente reflexión. Sí, conozco los dos textos, así que muchas gracias. Y también para agregarle otro, perdón, la autorreferencia, pero en parte es también lo que yo he desarrollado en una iglesia híbrida, ¿no? A partir del concepto de lo híbrido, más que lo plural. ¿Qué le agrega lo híbrido en contraposición, no en contraposición, digamos, como aportando a lo plural? Es el enredo. ¿Cachai? Es decir, muchas veces nosotros mismos, nuestro cristianismo es un cristianismo enredado. ¿En qué sentido? En el sentido de que no es solamente europeo, no es solamente latino, tampoco es absolutamente latinoamericano, porque lo mismo, lo propio latinoamericano también ya es un enredo de enredos. Entonces, creo que es interesante pensar esas mixturas, ¿no? Como un telar, ¿cachai? Eh, entonces eso, nada, como comentario, me parece súper interesante lo que tú dices y efectivamente yo creo que abre, ¿no? Son perspectivas que abren, que nos sacan de estos esquemas más puritanos o absolutistas, como tú dices, colonialistas, y yo le agregaría dos cosas más que van a caer mal, pero no solo colonialistas, sino también patriarcales y capitalistas. Es decir, esto no lo digo yo, ¿no? Lo dice también Boaventura de Sousa Santos. Aquí había una hermana que era de Portugal, así que un guiño para un gran pensador, sociólogo portugués. Pero él dice, esta tríada va de la mano. No hay que entender el capitalismo como una cosa solamente económica o el patriarcado como algo de los hombres o el colonialismo, van de la mano, son las tres, ¿no? Es una sola unidad, es una forma de comprender el mundo. Entonces, si queremos romper una, tenemos que romper las tres. Cuando hablamos de la inclusión de la mujer en la iglesia, ¿no? La iglesia muy machista, efectivamente, también tenemos que entonces sacarle los otros dos, que no se nos olviden, ¿no? Una iglesia que está cimentada en un poder,
sin duda, ¿no? Y que también es económico, aunque no nos guste decirlo, lo es, ¿no? En propiedades, en posibilidades. Y yo les digo, ¿no? Que qué religiosa, qué religioso, o perdón que lo diga así de nuevo, aquí, Re, tú me puedes censurar cuando quieras, pero qué persona no vive en un mundo de lujos, digamos, no sé cómo decirlo, digamos, cuando quiere se sube a un avión, o tiene las posibilidades por lo menos de subirse a un avión, tiene un encuentro a otro país. ¿Quién hace eso? Y nosotros lo hemos hecho, y es maravilloso, qué bueno tener esa oportunidad. Pero si se me entiende, ¿no? Está fuera del nivel, está en otro nivel, que no es el general de la población, digamos, por lo menos latinoamericana. Bueno, no me quiero ir por la rama, pero me disculpan, pero simplemente va a ser un punto en lo que Ricardo decía, que es súper interesante y es bien agudo, ¿no? Es bien agudo. Eh, por eso volver a lo situado me transforma esos esquemas. Yo no necesito ir a Roma para conocer a Cristo, ¿cachai? Yo no necesito juntarme, y quizás la pandemia también nos ha hecho reflexionar en eso, ¿no? Es posible vivir más pequeño, más humilde, más situado, más ecológicamente amigable, y al mismo tiempo vivir un cristianismo pleno, auténtico y gigante. Claro que sí, claro que sí. ¿Te das cuenta? No necesitamos magnoeventos, no necesitamos supercumbres. Los cristianos no necesitamos eso para vivir la fe. Bueno, y esto, perdón, es obvio, pero esto nos dan clases todas las personas que han vivido su vida entera en la misma comunidad, en la misma capillita de la esquina, sin necesidad de nada, ¿no? Y ahí, felices, plenos al ojo de Dios, auténticamente creyentes, los verdaderos Anawin, que son los preferidos. ¿Viste? Si Jesús nos molesta todo el rato, ellos son los preferidos, los predilectos. En palabras del Papa, los que primerean la buena noticia. Y después al final van a estar los otros, ¿no? Nosotros, digamos, los poderosos, van a estar atrás, en la fila. ¿Cuándo me toca, Señor, abrazarte? Jesús va a pasar por el lado y decir, no, todavía no, todavía no. Voy donde Saqueo. Saqueo, baja del árbol. Ya, hasta ahí no me llego con esta respuesta. Y mucha fuerza en tus tierras, compañero. Me gustaría hablar, ¿no? Sí, María, Cecilia. Sí. Hoy, la verdad, después de escuchar a Pedro Pablo, que a todos mi hijo, quiero decir algo que me deja dando vuelta. Uno muchas veces siente de que no puede hacer nada por la iglesia, que no puede hacer nada por los demás. Y escuchando a Pedro Pablo, te das cuenta de que cada día, todo lo que tú haces, si lo haces pensando en el otro, es hacerlo con Jesús encarnado. O sea, a nosotros me encantó todo esto que acabo de escuchar. Me he sentido como un poco indicada, porque viviendo acá en el campo, como lejos, como que digo, de repente no puedo ir a la parroquia, no puedo estar como en acciones pastorales, pero la verdad es que en mi trato con las personas de aquí, de la portería, en mi trabajo, en lo que me corresponda, ya es eso, es la manera como me relaciono, como me entrego, como hago mi trabajo. Así que te quiero dar las gracias. Gracias, me gustó mucho tu charla, creo que ha sido muy positiva para los que no somos agentes pastorales, los que no somos nada, somos personas nomás que vivimos nuestra vida y queremos hacerla mejor. Eso. Está bien. Oye, ella es mi mamá, si no se entendió, es mi mamá. Y que aquí se tira para abajo, pero ha sido una agente pastoral toda su vida y ha hecho el bien por donde ha pasado. Así que gracias, mamá, por tus palabras. Y sí, pues mira, solo para comentar una cosa que tú dijiste, y es que el discurso digamos, por decirlo así, el discurso de una catequesis, o hay un cierto discurso de catequesis que ha sido muy pesado, ¿no? Me refiero como muy de piedra en la espalda, ¿eh? Muy fariseo, que es que tienes que darlo todo, ¿no? Carga con tu cruz, dar la vida, ¿no? Con frases gigantes. Entonces, claro, cuando uno tiene la oportunidad de dar la vida, cargar con todas las cruces y estar en todas, siente culpa, ¿no? Siente una mala conciencia, siente no estoy dando lo que podría dar. Bueno, eso es una falacia, ¿ya? Así que déjenlo de lado. Y volvamos a lo situado, por eso esto es bonito. Cada uno está donde puede estar, cada uno está donde tiene que estar. No tengo que estar allá salvando
No, pero si estáis allá, qué bueno, ahí teníais que estar, pero si no, qué bueno también, porque tu lugar es otro. Ahora eso no significa comodidad, indiferencia, nada que ver, ¿no? Por favor, no nos confundamos, nada que ver. Pero en lo pequeño en donde estoy, con el trato cotidiano, con el cariño al otro, con la diligencia, con la sonrisa que nos le han dado, ahí está la semilla de mostaza. Ese árbol va a ser un árbol robusto de amor, de fe y de esperanza. Insisto, no hay que inventarse grandes empresas. A mí, yo soy de esa escuela, lamentablemente, ¿no? Si todo este discurso me lo digo a mí mismo, porque a mí me encantaría estar así misionando en Indonesia, no sé dónde. Entonces tengo que, no. Y como me dijo un maestro espiritual hace mucho tiempo, Pedro Pablo, Jesús ya salvó el mundo. No necesita otro, tú no, ya no, ya. ¿Cachai? Entonces, pero hemos sido catequizados un poco así. Ese es el problema. Tenemos que sacarnos esa especie de mesianismo que nos han metido. Eso, gracias. Bueno, para mí, con respecto a la primera pregunta, ¿cómo puedo yo dar para seguir a Jesús? Bueno, primeramente me sitúo también como Zaqueo. Quiero que Dios nazca en mí, y yo pueda dar ejemplo a mi entorno, quién soy yo, aceptarme como persona y poder transformar el mundo, ¿no? Aunque el mundo, primero tengo que transformar yo a mí misma para poder yo y las demás ver en mí esa estrella de la humildad para que Dios nazca en esta Navidad, ¿no? En mí. Y también yo veo que con la situación de mi madre enferma actualmente, veo que mi realidad es de seguir a Dios, es estar en mi hogar con mi madre. Esa es mi Navidad, esa es mi posada, se puede decir. Eso es lo que me invita el Señor en la realidad a hacer. Gracias. Qué bonito, gracias Griselda, muchas gracias. Mira, me voy a agarrar de tus últimas palabras para también algo que quizás he dicho acá, no sé, uno repite cosas por todos lados. Pero alguien una vez me decía, pucha, qué pena que no puedo ir a misa porque tengo que quedarme cuidando a mi familiar enfermo. Y yo le decía, pero es que no, esa es tu misa, esa es tu misa. Tu Eucaristía, tu comunión de cuerpo, de carne, de pan compartido que estás viviendo, es ahí, en ese lecho, con esa familiar enferma. Eso es muy profundo y muy bonito, ¿no? Entonces, qué lindo que lo hayas dicho de esa manera. Y sobre lo otro, yo creo que voy a volver a lo híbrido, a los enredos, pero creo que no es necesario que tú estés, ¿cómo decirlo? Que uno se forme para formar, ¿no? O que, como antes se decía, tengo que yo primero ser feliz para ser feliz al resto, o tengo que estar bien para poder hacer bien. Yo creo que la cosa es más enredada. Muchas veces uno estando mal, tiene que dejarse acompañar por los otros que lo van a hacer bien, ¿no? Es decir, no hay un primero y un después, es más bien una madeja, ¿no? Y a veces no tenemos ganas de salir, no tenemos ganas de servir, y cuando lo hacemos, son los otros, es la comunidad, son con aquellos con los que nos encontramos, los que nos transforman y nos hacen felices. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay un primero ni un después, es más bien una madeja, me gusta esa imagen. Y todo en la vida humana es así. Tenemos que darnos la oportunidad de que los otros nos salven. Bueno, Bueno, yo quiero, sí, quiero adelante. No, adelante, Nerida. bueno, una alegría escuchar, pero muy desafiante también, Pedro Pablo, tus palabras. Y yo creo que, bueno, tenía una idea para compartir y de pronto cuando tu mamá habló, la señora María Cecilia, era como, pero yo no trabajo en una parroquia, yo no soy sacerdote ni religiosa, yo no soy nada. O sea, a mí me cuestionaba.
es que no por servir a la iglesia de la manera que creemos, ¿no? Estamos sirviendo, somos algo. Yo creo que siendo hijos e hijas de Dios, ya tenemos esa dignidad. No es que el hecho de servir en una parroquia me da esa dignidad de ser una persona, de ser una hija, hijo de Dios. Y yo creo que por quedarnos en un esquema es que a veces se nos hace difícil como encontrar a este Jesús en el pesebre, ¿no? Y por ejemplo, yo soy docente en el Perú y yo trabajo con niños de tercer grado de primaria hasta segundo de secundaria. Y en los pequeños yo trato de sembrar esto, que Jesús no fue todopoderoso. Mira dónde nació, en el pesebre. Y Él es el que te está llamando a servirlo. Y tú como niño, ¿qué vas a hacer con tu familia? ¿Qué regalo vas a darle a Jesús? Algo material o algo que tú tienes y está en tus posibilidades. O sea, para mí también es cuestionarlo, pero hoy día, Pedro Pablo, también me cuestionaste y me ayuda mucho, porque yo creo que tenemos que tener esa espiritualidad encarnada, como dices, que te anime, que te ayude, que no te cuestione, que no sea como... Para mí, yo siento que esta noche me ha liberado, porque yo no puedo ir a misa todo el tiempo. Estoy algunas veces tratando de ver y acompañar a mi papá que tiene 89 años, aunque mi hermana también con su familia nos apoya, pero yo sentía como, ay, no puedo ir a misa y escuchaba las misas virtuales, ¿no? Pero Señor, estoy escuchando las misas virtuales. Pero hoy día, con lo que tú dijiste, yo siento como esa liberación. No es solo vives tu misa con tu Padre, da tu amor, tu cariño, tu entrega y todo lo que tú eres. Gracias. Muchas gracias, Nérida. Qué bonito. Pucha, me quedo con eso así muy profundamente. Si algo de esto ha ayudado, ha liberado, bueno, ahí estoy leyendo algunos comentarios muy bonitos también, ha sido un regalo. Creo que todos nos podemos ir muy contentos con este mensaje y muy desafiados, como tú dices. Es una tarea del día a día, es un camino y muy cambiante, porque las situaciones, ¿no? Lo situado cambia, ¿no? Entonces hoy día va a ser el estar con tu familiar o como docente en tal lugar, en 15 años más va a ser otra cosa, ¿no? Va a ser otro lugar, va a ser otra experiencia. Saqueo se bajó del árbol. Se bajó del árbol, Jesús entró a su casa y después Saqueo no volvió al árbol, ¿no? No volvió al árbol. Es decir, cambió la situación, cambió su historia. Y él hizo, y no sabemos cómo sigue, ¿eh? Y es lo bonito del Evangelio, deja demasiadas puertas abiertas, entonces no podría imaginar. ¿Qué pasó con Saqueo después de que repartió sus bienes? ¿Se volvió más pobre, pero siguió trabajando de publicano? No sabemos, ¿no? Podemos especular, bueno. Pero lo que sí pasó es que su vida radicalmente fue transformada y liberada luego de ese encuentro con Jesús en su casa, ¿no? Acuérdense, plantó la semilla en su campo. A eso me refiero con lo situado, ¿no? En tu casa, con tus problemas, con tu esperanza, con tus sueños. Eso, perdón, había una mano levantada por ahí, no quiero que... Ojalá no se haya ido. Sí, había una mano levantada, pero parece ser que se tenía mal su señal y salió. Pero ahí están colocando en el chat muchas palabras. Ay, no, ahí está Regina. Ya volvió. Sí, Regina. Hola, buenas noches. Es que mi internet anda medio raro. Pero bueno, antes que nada, agradecer la charla. La verdad es que fue muy ilustrativa, ¿no? Me encantó, me encantaron tres conceptos. La manera de ver las cosas híbrido, ¿no? Encarnado y situado. No, ¿sí se me oye? Sí, muy bien. Bueno, y yo soy docente y para las clases que yo doy de filosofía para niños y Buena Nueva, es la mezcla perfecta de este tema. O sea, esta parte de verlo situado desde lo pequeño, desde el trabajo con ellos, desde sus personas, ¿no? Mirando a lo mejor
lo cotidiano, ¿no? Pero enseñarles a mirar eso, ¿no? A hacerlos sensibles a sus realidades. Yo tengo niños desde kinder hasta tercero de primaria y ver sus realidades pues, en las ciudades, ¿no? Y de niños que son como ellos, pero tienen distintas realidades, ¿no? Que se abren, es como si se despertaran a otras cosas, ¿no? Y se quedan pensando. Y creo que mi labor como docente es hacerles sentir que existen otros niños como ellos, ¿no? Que también son, ¿cómo se llama esto? Necesitan ellos también realizarse y desarrollarse, ¿no? Y que si ellos, estando chiquitos, pueden educarse, viendo esa realidad, el futuro va a ser otro, va a ser un futuro híbrido, ¿no? Que era lo que comentaba hace un ratito, va a ser un futuro más humano, ¿no? Y al ser humano lo haces libre, y al hacerlo libre también lo transformas, ¿no? Que eso es lo que hace la educación teresiana. Entonces, muchas gracias, me encantó realmente la plática. Muchas gracias, Regina. Muchas gracias. Qué bonito. Yo creo que con los niños y niñas hay un mundo por hacer. Y muchas veces, quizás usted, el mundo teresiano lo sabe mejor que yo, son los que mejor reciben este tipo de cosas, son los más abiertos, ¿no? a los cambios, a las novedades, y somos nosotros los adultos a veces los que no queremos que nos saquen mucho del asiento, ¿cierto? Así como, porque ya está, ya lo tengo todo claro. Y los niños nos vienen a desarmar y a mover la vida, así que me alegro que puedas trabajar con ellos estos temas. Pucha, que me encantaría que, ya que tú dijiste lo de híbrido, me encantaría que el libro Iglesia Híbrida llegue a tus manos. ¿Ah? No sé cómo podemos hacer eso, pero me encantaría. No sé en qué lugar del mundo situadamente estás, pero vamos a hacer lo posible. En Mérida, Yucatán, México. En México, mira, buenísimo, porque hay una versión mexicana de Iglesia Híbrida, así que voy a contactarte ahí vía red quizás, no sé, por ahí lo vamos a hacer. Muchas gracias. Oye, yo agradezco nomás, Rey, no sé si hay algo más, yo quiero agradecer porque aquí estoy más que regalado, mi Navidad llegó antes, con tanto comentario bonito, así que yo en verdad muy agradecido, me encantan estas charlas teresianas de Educater, así que Rey, me tenés que invitar más seguido, porque Claro que una vez al año muy poco. Sí, ya conste, se ha comprometido con todos los que estamos aquí, ya que va a venir más veces al año. Nos dará muchísimo gusto. El grupo es muy simpático, el grupo es muy receptivo, muy abierto, me encanta. Sí, Esa ha sido mi experiencia. Yo te haré llegar el chat que están escribiendo las personas ahí y te agradecemos muchísimo esta apertura y llenar de esperanza el corazón, porque creo que en estas épocas necesitamos escuchar, pues yo quisiera decir que a los miembros de la iglesia, porque somos iglesia, nada más que hemos cambiado los conceptos y a veces necesitamos refrescarlos y hacerlos más cercanos, más encarnados a cada una de nuestras realidades. Y pues muchísimas gracias, de verdad, seguiremos en contacto contigo para otros temas. Y bueno, la gente está muy contenta agradeciéndote esto que les has llenado de esperanza y aireado los pulmones y el corazón. Qué bueno, bueno, muchas gracias, un abrazo grande, que sigan viviendo un bonito adviento de esperanza y nada, pues feliz Navidad adelantado, que el Dios hecho carne haga morada en cada uno de sus corazones y en su hogar. Todos vamos a hacer saqueo y saquea ese día. Jesús nos va a decir, ya, baja de tu árbol, que hoy día me quedo en tu casa. Así que gracias, Rey. Un abrazo grande. Gracias a ti y gracias también a todos. Y feliz Navidad. Y feliz Año Nuevo.